Hola, ¿qué tal? Pues vamos a continuar con nuestro tema de cómo fotografiar peces beta para su venta. Estamos en esta ocasión en lo que es la parte 3. Anteriormente ya hicimos dos videos previamente los cuales hemos ido abordando este tema. El primer video, recuerden ustedes que hablamos un poco de lo que es la historia, lo que debe representar una fotografía, debe de hablarnos de una historia del pez. Hablamos un poco de lo que es el arte en la fotografía, es decir, destacar lo más bello del pez, destacar sus características hasta el más mínimo detalle. También ya hablamos de las características del acuario. El acuario es importante. Entonces, estos temas ya los vimos, si gustan ustedes verlos anteriormente, creo que son importantes que los vean antes de seguir continuando viendo esta serie de videos. En esta ocasión vamos a hablar de tres aspectos importantes en la toma de las fotografías. El primer aspecto que nosotros vamos a hablar es el agua. El agua es importante para lo que es la toma de nuestras fotografías. Recuerden ustedes que estamos hablando de fotografías para la venta de un pez, en la cual debemos demostrar las mejores características del pez. Entonces, ¿qué vamos a tomar en cuenta del agua? Vamos a tomar en cuenta lo que es la temperatura del agua. La recomendación es que estemos a unos 26 grados centígrados del agua y que el pez previamente haya estado en esa misma temperatura. Esto es para no hacer que el pez esté en agua caliente y lo metemos en agua fría o viceversa. En este caso, yo he hablado que no es lo mismo retratar peces beta que retratar peces ángel o peces escalera o peces japoneses. Cada pez tiene determinadas características en cuanto a temperatura. Por ejemplo, hay documentos que recomiendan que podamos retratar un pez ángel, por ejemplo, en agua fría. ¿Por qué? Para que no se mueva tanto. Pero si eso hacemos con el pez beta, ¿qué va a suceder? Que el pez beta en agua fría pues se va a letargar y no se va a mover, no se va a encontrar adecuadamente para una toma de fotografía. Entonces es importante que el agua donde esté el pez previamente a la fotografía esté en 26 grados centígrados y cuando lo metamos nosotros a lo que es la pecera para poder tomar las fotografías tenga la misma temperatura y no sienta ese cambio. Ese cambio, si lo siente, pues ¿qué va a suceder? Que no se va a mover, no se va a encontrar a gusto el pez para ser fotografiado. Entonces es importante la temperatura. También vamos a tener que tomar en cuenta que esta agua debe ser cristalina, debe estar perfectamente limpia. No es recomendable que tomemos agua del mismo acuario. ¿Por qué? Porque ya está más amarillenta, ya está de alguna manera, ya la hemos usado, ya la ha usado el pez. Entonces vamos a tener que poner agua totalmente cristalina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meter en un balde, vamos a ponerlo en la parte de arriba, como se hace con los frascos. Vamos a un frasco, lo ponemos en la parte de arriba de nuestra pecera para que tome la temperatura del agua que vamos a utilizar en la fotografía, tenga la misma que tiene el pez en donde está en este momento pues habitando. Entonces vamos a calentar de esa manera el agua, la vamos a vertir en nuestro acuario para que tenga la misma temperatura, pero debe estar en un agua totalmente cristalina. ¿Por qué cristalina? Porque de lo contrario lo que va a suceder es que va a aparecer el pequeños, suciedad, pequeños, mmm, pues a lo mejor hasta si tenemos el pez en un acuario plantado, va a aparecer alguna, alguna plantita, alguna basura, vamos, que tenga en este pez. Entonces, aquí lo importante es que tengamos el agua súper cristalina. Entonces, ahí estamos poniendo, por ejemplo, una copa como ejemplo, que el agua se vea totalmente, se vea eh, eh, al fondo, vamos, de nuestro acuario, lo veamos transparentemente, lo veamos cristalinamente. ¿Para qué? Para lograr una buena fotografía del pez. Por ejemplo, aquí tomamos una fotografía. Esta es una fotografía que tomamos hace algunos años, no es reciente, pero la tomé para que ustedes vean que muchas veces estas fotografías, el pez tiene cierto grado de belleza, es un pez ahora sí que de los que nosotros llegamos a sacar con lo que es el color negro, pero muchas veces la fotografía hace
que no luzca al 100% un pez. Aquí no se alcanza a apreciar, pero esta agua, cuando tomamos esta fotografía, estaba sucia. Entonces es lo que ahora estamos aprendiendo y es lo que estamos transmitiendo a ustedes, que tengan cuidado de no retratar el pez en agua sucia. ¿Por qué? Porque nos va a echar a perder hasta cierto punto nuestra fotografía y va a demeritar lo que es la belleza del pez. Vamos a ampliar esta fotografía para que vean ustedes a lo que me refiero. Vean ustedes, tiene pequeños puntitos. Vamos a tratar de señalarlos. Vean ustedes aquí. Tiene bastantes puntitos. Porque tomamos la fotografía con agua sucia. Muchas veces también, a lo mejor el agua está cristalina, está muy bien, pero también muchas veces la red es la que está sucia y nos hace que quede así el agua, y obviamente se va a afectar nuestra fotografía. Ojalá lo puedan ver, esta imagen, donde se ve cómo hay puntitos en el agua, y eso, repito, va a demeritar lo que es la belleza del pez. Aquí el pez, pues es un pez que me ha gustado siempre mucho este trabajo que hicimos durante algunos años, pero sí la fotografía pues está demeritando un tanto la belleza del pez. Entonces, tienen que tener en cuenta que el agua esté perfectamente limpia, que la red no esté sucia para que no nos contamine el agua, y nuestra fotografía salga perfectamente bien, apreciando la belleza del pez. Ahora, en el siguiente punto vamos a hablar del pez. El pez, que es el objeto de nuestra fotografía, el objeto de estas transmisiones. Bueno, tenemos que tener el pez en determinadas condiciones, tiene que tener determinadas características. Obviamente nosotros ya lo escogimos porque es el pez que vamos a vender, y vamos a entender que estamos seleccionando a nuestros mejores peces. Entonces, el pez en este caso tiene que tener ciertos cuidados previos a la fotografía. Entonces, una vez que escogimos al pez, debemos de tener en cuenta que tiene que estar en un perfecto estado. Si nosotros lo queremos vender, pues debemos de vender nuestros mejores peces, o los peces que consideramos nosotros que están en un perfecto estado. Es decir, que no están rasgadas sus aletas, que no sufrió alguna pelea, que está en buen estado, que tiene buena actitud el pez, abre bastante bien, hace buen flair. Entonces es importante que vamos a seleccionar a nuestros mejores peces para nuestras fotografías. ¿Qué vamos a tener en cuenta aparte de que esté en perfecto estado? El ayuno. Es importante que el pez no coma previamente a la fotografía. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos de comer, lo que va a suceder es que se va a inflamar un poco del estómago, y va a empezar a hacer su digestión, y pues vamos, como nosotros, si comemos demasiado, pues nos vamos a sentir un poco llenos, y nuestro movimiento no va a ser el apropiado. Entonces, el pez le va a pasar lo mismo. Entonces es importante que el pez no haya comido, esté en ayuno, considerando que también si nosotros le damos de comer, o tiene pocas horas de que le dimos de comer, ¿qué es lo que va a suceder? Que la digestión del alimento que ha consumido previamente va a arrojarlo en el acuario donde nosotros estamos tomando la fotografía. Y muchas veces, como la fotografía que les mencioné hace un momento, pues ese excremento o esas pequeñas bolitas pues van a salir en nuestra fotografía. Entonces es importante que esté en ayuno el pez. Además, esto le va a permitir al pez que esté ágil en este momento que vamos a tomar nosotros la fotografía. Entonces es importante que el pez corresponda a la fotografía, que el pez corresponda con haciendo flare, mostrándonos la belleza, la amplitud de sus aletas. Entonces, ¿cómo le vamos a ayudar? Con el agua en una buena temperatura, 26 grados, y que esté en ayuno. Entonces, eso es importantísimo para una buena fotografía. Aquí, por ejemplo, también va a intervenir en lo que es el ayuno, va a intervenir el horario en que nosotros vamos a tomar la fotografía. En mi experiencia, el horario debe de ser por la mañana.
Si nosotros tomamos la fotografía del pez eh, por la tarde, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que el pez ya está cansado, ya tuvo actividad durante todo el día y va a ser que ya por la tarde, noche, lo que sucede es que ya el pez ya no va a hacer flare, ya está cansado, ya está agotado, entonces nos va a dificultar mucho la fotografía y además acabamos de decir que el pez debe estar en ayunas, es decir, al pez le podemos dar de cenar tranquilamente y en el transcurso de la noche el alimento le va a hacer digestión para que en las mañanas pues prácticamente no tenga demasiada hambre, no tenga hambre y ya en lo que es la madrugada pues el excremento ya salió de él y nos va a permitir tener un pez en las mañanas bastante ágil, que no esté cansado porque está amaneciendo y pues, que como intentamos que no haya comido. Entonces es importante esos tres aspectos. Si nosotros tomamos fotografías por la noche, va a ser mucho más difícil que el pez haga el flare, que el pez lo podamos retratar. ¿Por qué? Porque ya está cansado. Una recomendación que yo les puedo hacer es que si por cuestiones de escuela o de trabajo tienen que tomar las fotografías en la tarde noche, pues yo mi recomendación es que lo tengan tapado durante todo el día con una manta bastante oscura, que vamos a tratar de engañarlo, que sea como la noche, entonces cuando nosotros llegamos de escuela o de trabajar, lo destapamos y va a ser como si fuera en la mañana. Entonces tratar de eso es importante, si no el pez, créanme que ya por la tarde, noche, ya no va a querer hacer ya no va a querer hacer el flare porque está cansado. En mi experiencia me ha tocado que muchas veces tenemos todo lo que yo les acabo de comentar, lo estamos cumpliendo, pero en ocasiones pues la fotografía no se da por alguna razón, porque no hace bien el flare, porque no responde quizá al pez que ponemos enfrente o no responde al espejo que ponemos enfrente, depende de qué es lo que utilicemos. Eso lo vamos a ver más en el siguiente, en la siguiente sección, en el siguiente video. Entonces muchas veces no va a responder. Entonces lo vamos a estar intentando sacar una buena fotografía y lo vamos a estar cansando al pez. Entonces es importante que nosotros tengamos un pez bastante descansado. Les comentaba, muchas veces a mí me ha tocado tratar de fotografiar al pez y como les comentaba, le saco 30, 40, 50, 60 fotografías y no sacamos la fotografía que queremos que muestre al máximo su belleza para poder comercializar ese pez. Entonces muchas veces, a mí en mi caso, empiezo a tomar fotografías, por ejemplo, a las 10 de la mañana, son las 11, las 12, la 1 y no he tomado una buena fotografía del pez. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando me sucede eso, que no puedo, que ya es la 1, 2 de la tarde y por alguna razón no puedo tomar una buena fotografía del pez, intentándolo de hacer ahora sí que de varias maneras, bueno, lo que hago yo es suspender la sesión de fotografía y volver a programar una sesión de fotografía al día siguiente y dejar descansar al pez. Estamos hablando de que queremos tomar fotografías, pues fotografías excelentes que nos permitan apreciar la belleza al máximo del pez. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros hacemos es dejar de descansar al pez hasta un siguiente día. Entonces, es importante que recordemos eh, pues lo que es el agua, que esté cristalina, que no haya comido el pez y que tengamos nosotros un horario apropiado. Generalmente yo les recomiendo que se lo retraten en la mañana para tener buenas fotografías de nuestros peces. Bueno, pues ese sería el tema de hoy. Vamos a programar el siguiente tema, la siguiente parte, que será la parte 4. Y por hoy, pues los dejamos con esta información. Y pues muchas gracias por este video y estamos a sus órdenes. Recuerden ustedes que en la parte derecha están saliendo los suscriptores del canal.
Quien quiera aparecer de ese lado, déjenos en este video su nombre y la nacionalidad de ustedes para que nosotros podamos agregarlos a lo que es la parte de arriba como suscriptores. Un saludo también a nuestros patrocinadores y pues nos vemos en un siguiente video. Y recuerden ustedes, disfruten del pez beta como se disfruta de una obra de arte.